No es lo mismo conocer el mapa que hacer el recorrido sin perderse. Google lo ha vuelto a hacer, automatizando las habilidades tal y como la conocemos. Antes esto era algo que se adquiría con práctica, tiempo y esfuerzo, hasta que Google ha mejorado uno de sus últimos proyectos estrella, Antigravity. Este ahora dota a sus agentes de inteligencia artificial una capacidad extendida para tareas específicas de una forma nunca vista. Para comprobarlo, estaremos conociendo qué lo hace especial, cómo activarlo y sacarle partido con 7 casos de uso. Desde que sea capaz de autoaprender habilidades, realizar presentaciones en cualquier herramienta, desarrollar aplicaciones por completo o incluso actuar como un equipo completo de personas. Lo mejor es que todo ya está disponible para que lo puedas aplicar hoy mismo y además de una forma gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos esta función. Hace menos de una semana, Google Antigravity ha sacado una nueva funcionalidad que literalmente se llama habilidades de agentes. Estos son como paquetes reutilizables de conocimiento que amplían lo que la gente puede hacer. En cada habilidad nos podemos encontrar cosas como instrucciones sobre cómo hacer una tarea específica, mejores prácticas a seguir o scripts y recursos adicionales que la gente puede utilizar. Vaya, literalmente como si el agente se hubiera humanizado y pudiera adquirir habilidades con las experiencias que nosotros le damos. Y para poder ver en qué se traduce esto, vamos a saltar a Google Antigravity. Ten en cuenta que esto es una plataforma gratuita que te vas a poder descargar clicando en este botón y verás que está disponible tanto en Mac, Windows y Linux. Yéndonos a sus planes de precio, vas a poder ver que desde el plan individual lo vamos a poder utilizar con todas las funciones que vamos a estar viendo a lo largo de este vídeo. Y para ello vamos a saltar con el primer caso de uso, en donde estaremos viendo cómo los agentes son capaces de autoaprender habilidades. Para ello, una vez hayas abierto la plataforma de Antigravity que hayas instalado previamente, fíjate que tengas iniciada la sesión desde aquí arriba y esto ten en cuenta que lo podrías hacer con cualquier Gmail de Google. Con eso estaríamos listos, así que ahora vamos a abrir un proyecto. Para ello vamos a clicar en este botón de abrir carpeta y en mi caso yo voy a crear una nueva carpeta. Yo lo voy a nombrar como habilidades de agentes, lo voy a crear, lo abro y sobre esta carpeta vamos a estar trabajando. Para que puedas ver, está completamente vacía. Ya estando aquí, estamos listos para ponernos en marcha. Pero primero tenemos que conocer bien qué son las habilidades para poder transmitirle a la inteligencia artificial que se autocree las habilidades que nosotros necesitemos. Para ello, te voy a dejar también abajo en la descripción la documentación oficial en donde explica esta nueva funcionalidad de habilidades, que como puedes ver nos muestra tanto ejemplos como en definitiva todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder utilizar esta función. Pero ojo, como hablamos de agentes de IA con habilidades, pues tampoco voy a tener ni siquiera que saber cómo funciona ese documento, ya que yo ahora desde Antigravity le puedo decir desde este apartado de prompt que me gustaría que crease una habilidad en este espacio para poder crear futuras habilidades. Todas estas le digo que esté en español y que se base en la documentación oficial. Para hacer esto, ten en cuenta que yo voy a utilizar el modelo de Gemini 3 Flash, aunque podrías utilizar cualquiera de estos otros. Y para esta primera iteración voy a utilizar la planificación, ya que quiero que esta tarea lo haga lo mejor posible. Así que lo envío y ya la gente va a empezar a trabajar creando primeramente esta lista de tareas que va a seguir a rajatabla para poder crear nuestro propio generador de habilidades. Aquí de hecho, sin tocar la pantalla, vamos a poder ver cómo abre la página de la documentación con estos marcos azules que estaría diciendo que la gente estaría cogiendo el control de nuestro navegador. Un par de minutos más tarde podríamos ver que ya ha completado todas las tareas y si nos vamos al siguiente documento podemos ver todo lo que ha hecho, habiéndonos creado una pequeña documentación en donde dice cómo se estructura esta habilidad, que de hecho, yéndonos a la documentación oficial, podríamos ver que está perfectamente configurado y junto a esto pues nos habría creado lo que sería la primera habilidad, que justamente tendríamos aquí nuestro creador de habilidades, aquí de hecho podríamos ver todo el detalle y aceptar los cambios. Y junto a esto, pues también me ha creado una lista de verificación para las nuevas habilidades que vayamos a crear. Así que lo voy a aceptar y teniendo todo aceptado podemos ver a mano izquierda cómo ya tenemos nuestra primera habilidad por aquí creada. Y ahora con esto realmente es como si ya tuviéramos disponible una persona que conoce muy bien esta funcionalidad de habilidades para poder vitaminar a los agentes de inteligencia artificial. Para tangibilizarlo más, vamos a saltar al segundo caso de uso, en donde estaremos creando una habilidad para generar presentaciones a partir de artículos. Para hacer esto posible, estaría nuevamente justo donde nos habíamos quedado, pero ahora todas estas páginas las vamos a poder cerrar, ya que realmente quiero que me genere una nueva habilidad. Para ello, desde el apartado chat, le voy a decir que necesito crear una habilidad especial, que sería en definitiva una para que la gente sea capaz de convertir artículos en formato blog
a presentaciones incluso configuradas en el propio Google Slides. Así que una vez ya tenemos esta petición, voy a clicar en enviar y ya, aunque nos esté creando todo a una velocidad muy rápida, fíjate que si scrollo un poquito hacia arriba, justamente estaría siguiendo la habilidad anterior que le hemos dado como creador de habilidades. Y con esto nos aseguramos experiencia y contexto, para que la gente pueda hacer lo mejor posible la tarea a la primera. Conforme te he dicho esto, prácticamente en menos de un minuto, ya nos habría hecho de nuevo todos los archivos, teniendo nuevamente un pequeño resumen de en qué consiste esta habilidad. Y de nuevo, pues tendríamos tanto una guía de diseño visual, esto sería sobre todo para las presentaciones, así que yo lo voy a aceptar. Y también tendríamos por otro lado lo que sería la habilidad como tal para convertir los artículos en presentaciones. Aquí podemos ver un montón de detalle, pero como tengo la certeza de que se ha basado en la documentación oficial gracias a la habilidad previa que le hemos dado a la gente, pues ahora esto lo puedo aceptar sin problemas. Y con esto, si nuevamente nos fijamos en la parte de la izquierda, pues podremos ver que tenemos tanto la habilidad de crear otras habilidades como esta segunda habilidad para generar presentaciones. Y con esto, cuando yo le hago una petición y el agente sepa que necesita alguna habilidad, se va a estar metiendo en toda esta información que se ha configurado para tenerla en cuenta. De hecho, si me meto en cualquier noticia como esta de aquí, en donde la inteligencia artificial ayuda a encontrar a un montañista desaparecido, aquí podemos ver un montón de información en este formato de texto, con todo lujo de detalle de lo que pasó. Pero ahora yo puedo coger esta URL, irme sobre el proyecto que tengo la habilidad de generar presentaciones y sin yo decir nada, si le pego la noticia tal y como está con la URL, al clicar en enviar, ya Gemini a un ritmo muy rápido lo va a empezar a analizar todo, pero fíjate por aquí arriba cómo realmente ya sabe que me tiene que crear una presentación sobre este artículo de la BBC, gracias a que realmente ya conoce esta habilidad. De hecho, tal y como estamos viendo en la pantalla, el agente estaría cogiendo el control de nuestro ordenador y yo, sin hacer absolutamente nada, ya puedo empezar a ver cómo justamente por arriba me acabaría de cambiar el título a IA en el rescate de la montaña e incluso me estaría escribiendo cada una de las diapositivas como estás viendo por aquí. De hecho, unos 5 minutos más tarde ya tendría por aquí diferentes diapositivas con la información que ha extraído y lo mejor es que estando en Google Slide también vamos a poder estar haciendo uso de Nano Banana para poder terminar nosotros esos aspectos más visuales, aunque también lo podría hacer esta gente. Aquí por ver un ejemplo sobre esta diapositiva de el desafío, si yo clico en este botón de mejorar esta diapositiva, ya me estaría generando por aquí a través de la inteligencia artificial de Nano Banana cómo podría ser la maquetación y si le doy un clic a ampliar y le digo insertar nueva diapositiva, pues ya podríamos ver cómo esta presentación podría coger todo este detalle en tan poco tiempo. Esto que acabamos de ver realmente actúa como un equipo completo de personas. Realmente solo tenemos que saber qué queremos hacer y a quién nos vamos a dirigir. Por ello te quiero recomendar este generador de perfil de comprador, ya que desde aquí podrías diseñar tu cliente potencial. Simplemente le tendrías que clicar en crear mi buyer persona, le damos un nombre, un avatar y vamos rellenando la información, como la edad, nivel de educación, así como detalles del negocio, como la industria, tamaño de organización, trayectoria profesional y demás características tanto del trabajo como con las herramientas que éste podría estar utilizando. Al generarlo, nos podríamos encontrar con una especie de resumen visual como este que tenemos por aquí, que podríamos descargar simplemente clicando en este botón e incluso nos vendría genial para darle un mayor contexto a estas habilidades que estamos viendo de Google Antigravity. Y gracias a que HubSpot son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedas estar utilizando esta herramienta de una forma gratuita y limitada. Y una vez sabemos esto, vayamos al tercer caso de uso, en donde estaremos creando una habilidad en donde se cree sus propias herramientas, en este caso para extraer las mejores publicaciones. Para ello me voy a volver sobre el mismo proyecto, solo que ahora le voy a decir que me cree una habilidad para poder scrapear cuáles son las 5 mejores publicaciones del foro de Reddit, según la temática que elija el usuario. Así que con esto voy a clicar nuevamente en enviar. Gemini nuevamente ha creado la nueva lista de tareas, en este caso llamado como Reddit Scraper, y justamente por aquí arriba podemos ver cómo realmente sigue teniendo en cuenta esa primera habilidad como creador de habilidades. Y nada, nuevamente, en cuestión de unos segundos, te diría que en torno a 20 o 30 segundos, ya ha completado todas las tareas, teniendo nuevamente los diferentes archivos que nos ha estado creando tanto para la habilidad como las herramientas. Así que yo nuevamente los voy a aceptar y le voy a decir por el chat que me diga cuáles son las mejores publicaciones sobre automatizar con inteligencia artificial de Google. Lo envío y ya podríamos ver por aquí cómo realmente de nuevo estaría cogiendo el control de nuestro navegador
estaría buscando por la parte de aquí arriba la palabra clave que le hemos dicho, sobre todo para luego ir buscando todas estas entradas más populares. De hecho, por aquí ya veo que está aplicando diferentes filtros y en definitiva realizando toda esta tarea en automático. Así que ahora solo falta esperar para ver el resultado. Y nada, un par de minutos más tarde ya tenemos por aquí la respuesta en donde nos dice que se ha basado en diferentes noticias de la inteligencia artificial de Google, automatizadores como N8N, así como comunidades de automatización, teniendo como resultado estas 5 publicaciones que nos habla desde un sistema de newsletter con inteligencia artificial, automatizar el contenido generado por usuario, cómo generar vídeos con Veo 3.1, automatización del SEO y el aumento de la facturación. Toda esta información podemos ver que cada una de ellas tiene un link, así que si por ejemplo le doy un clic a esta primera de aquí de la newsletter, al abrirlo podríamos ver por aquí todo el detalle de esa discusión de Reddit. Y es que con esto realmente vamos a poder automatizar cualquier tipo de tarea o herramientas con la que queramos trabajar, simplemente especificándole previamente la habilidad que vamos a necesitar a partir de ahora y el resto será cosa de la inteligencia artificial con esa información con la que la entrenamos previamente. Vamos a saltar con el cuarto caso de uso, en donde ahora por primera vez podremos crear aplicaciones en automático que realmente estén basadas en datos sin pasos previos. Y para hacer esto posible me he vuelto al mismo proyecto y vamos a seguir vitaminándolo con más habilidades por aquí. Para ello, desde el apartado prompt, le voy a decir todo esto. Y antes de explicártelo, por cierto, ten en cuenta que todos estos prompts también te lo voy a estar dejando en un documento abajo en la descripción. De todo este prompt, ten en cuenta que aquí, básicamente, le estoy pidiendo que me cree una habilidad para futuros desarrollos de aplicaciones. Pero que quiero que la gente de inteligencia artificial, antes de ponerse a crear nada, realmente se base en 3 pilares fundamentales. Como es la investigación de estudios científicos aplicados al sector que quiera trabajar, como a modo de ejemplo los ejercicios o rutinas, que analice aplicaciones de éxito del sector que el usuario le pida, como puede ser el fitness, y que también sea capaz de buscar necesidades reales que los usuarios ponen por foros para que realmente la aplicación que creemos pues sirva de ayuda de forma real. Así que con todo este prompt voy a clicar en enviar. Nuevamente se van a poner a empezar a trabajar con esta nueva habilidad, en este caso con una aplicación llamada como Data Driven App Builder. Y mientras va generando todas estas tareas, que me da miedo porque antes que termine parece que va a hacer todas estas tareas, ten en cuenta que por aquí ya tengo un vídeo en todo detalle en donde explicaba de inicio a fin todas las funcionalidades de Google Anti-Gravity. En lo que te acabo de decir eso, nuevamente ya tendríamos creado, tanto con la habilidad por aquí, que nuevamente ha hecho exactamente lo que le he pedido, como una plantilla de ejemplo para esta investigación, con esos 3 principales pilares, como son las evidencias científicas, el análisis de competencia y la voz del usuario, para que con todo eso pues luego se ponga a crear la aplicación. Así que voy a aceptar desde aquí todos los cambios que me ha hecho y vamos a ponerlo a prueba diciéndole que, por ejemplo, me cree una aplicación para que ayude a las personas a sustituir los malos hábitos por los buenos. Lo envío y ya nuevamente pues se va a poner a empezar a trabajar teniendo en cuenta esa última habilidad de construir aplicaciones basadas en datos. Pero ojo, porque ten en cuenta que también podemos incluso concatenar diferentes habilidades, es decir, cuando se vaya a poner a buscar información sobre la voz del usuario en diferentes foros, pues ya va a tener también esa habilidad previa que le hemos dado para que pueda scrapear la información. Y nada, unos 3 minutos más tarde ya tendríamos todo el reporte de investigación para esta aplicación que la han llamado como Habit Shift. Y realmente, antes de ver este reporte, fíjate que si me voy al navegador, puedo ver también que ha estado utilizando esa otra habilidad de extraer en los foros de Reddit, como te he mencionado antes. Así que viendo el informe podemos ver ese primer pilar de evidencias científicas, que lo tendremos por aquí, el segundo pilar de análisis de competencia, es decir, aplicaciones reales que serían nuestros competidores directos, y en tercer pilar pues esa voz del usuario con la que se ha estado apoyando en esa otra habilidad de scrapear Reddit. Así que ya con todo esto, justo por el final me ha dado una propuesta de implementación para Habit Shift, y por aquí todo lo que me pregunta justamente por aquí arriba es si quiero que proceda o no. Así que yo voy a clicar en proceder y ahora sí que podemos ver por este apartado derecho cómo realmente está empezando a hacer todo el desarrollo de la aplicación, pero ojo, basándose en datos primeramente, tal y como le hemos dicho en la habilidad anterior. Y bueno, sorprendentemente en cuestión de solo 2 minutos ya nos habría creado por aquí una documentación completa de esta aplicación con las características que ha implementado, una verificación de cómo funciona la aplicación y de hecho nos pone por aquí la URL para que lo podamos probar. De hecho, si lo abro, ya me aparecería por aquí la aplicación de
Habit Shift y podría ver cómo funciona con diferentes modos de emergencia e incluso pudiendo añadir desde aquí las diferentes sustituciones de hábito que queramos hacer. Y es que fíjate, realmente es como diferentes perfiles que estén trabajando con nosotros. Uno para toda la parte de la investigación, otro para hacer el plan de implementación, un tercero que sería el desarrollador que nos ha creado toda esta aplicación y un cuarto agente con habilidad que nos habría creado toda esa documentación habiendo testado previamente el funcionamiento de la aplicación. Vamos a saltar ahora al quinto caso de uso, en donde estaremos viendo un repositorio completo en GitHub con habilidades para Antigravity. Para ello, ten en cuenta que desde la descripción te voy a dejar también el enlace directo a este repositorio de aquí, que como puedes ver nos pone que tiene más de 155 habilidades que podemos utilizar en Google Antigravity. Además, ten en cuenta que esto va subiendo, porque justamente ayer cuando estuve testando estas habilidades, tan solo tenía unas 130. Así que en menos de un día ya ha subido más de 20 habilidades. Por lo que probablemente cuando veas el vídeo seguramente haya incluso más. Aquí nos va a decir algo más de información, pero si queremos ir directamente al grano, ten en cuenta que justamente arriba, si nosotros clicamos en esta carpeta de Skills, vamos a poder ver todas las habilidades que tenemos. Desde desarrolladores web en 3D, agentes que evalúan, otros que podrían incluso hacer cambios sobre buscadores como Algolia, así como otros muchos más. Aquí de hecho ten en cuenta que alguna de estas habilidades incluso tiene diferentes recursos que podría estar utilizando y en el caso de que queramos coger alguno como por ejemplo este diseñador de Canvas, nosotros podríamos clicar sobre el apartado habilidades y copiar o incluso descargar esta habilidad de aquí. Aquí, por ejemplo, si yo clico en copiar, yo ahora sobre el proyecto Antigravity que quiero añadir esta habilidad, podría abrir una carpeta que se llame Canva Diseñador, lo añado dentro junto con las otras habilidades y desde aquí adentro crearía un archivo llamado skill.md, tal y como ha hecho la gente previamente. Y desde aquí pues podría pegar toda esta instrucción y ahora podríamos utilizar esta habilidad en las próximas tareas. Además de esto, ten en cuenta que también podrías clonar este repositorio sobre el proyecto que tengas en Antigravity para tener directamente las 155 o incluso más habilidades que contenga. Vamos a continuar terminando con el sexto y penúltimo caso de uso, en donde estaremos complementando a estas habilidades de Google Antigravity con la herramienta de NotebookLM. Y esto viene genial para que realmente esas habilidades que le vayamos a dar pues estén basadas en datos que realmente nosotros tengamos el control. Para ello vamos a saltar a NotebookLM y sobre un nuevo cuaderno yo le voy a pedir por aquí que me investigue estrategias de crear una marca personal, ya que realmente voy a buscar que la gente tenga una habilidad para que ayude realmente a las personas a crear su marca personal en redes sociales. Para ello, desde NotebookLM voy a cambiar a esto a investigación profunda, ya que quiero información del máximo valor, lo envío y ya empezaría por aquí a hacer toda la investigación. Poquito más tarde, ya podría ver por aquí que ha analizado más de 57 fuentes de información y como yo las he visto antes y me parecen muy interesantes, las voy a importar. Ya se empezarían por aquí a procesar y esto además lo voy a complementar con otra cosa, ya que como persona que sube vídeos a YouTube realmente también consumo mucho esto y he hecho la búsqueda de cómo hacer una marca personal y como puedes ver pues tenemos un montón de creadores de contenido que realmente hablan sobre esta temática y ahora yo con una extensión de la que hablaba por este vídeo de aquí voy a poder clicar en NotebookLM, seleccionar el elegir cuaderno y si clico en este último que aún no tiene título pues ya me estaría añadiendo por aquí un montón de vídeos sobre esa temática de marca personal en donde han hablado otros youtubers junto a todos los datos de información que teníamos previamente de la investigación, para así poder tener una guía estratégica de marca personal y branding de 2026. Así que con toda esta información, que realmente tenemos casi 100 fuentes de información, yo pudiera clicar en informes, seleccionar haz tu propia creación y decirle por aquí que quiero que cree una instrucción detallando la habilidad que podría tener una persona que actúe como un asesor estratégico de marca personal, utilizando toda la información que le hemos adjuntado. Clico en generar y ya NotebookLM lo empezaría a procesar. Poquito más tarde ya tendríamos creado por aquí el documento, así que lo voy a abrir y desde aquí pues podemos ver que tenemos una instrucción con todo lujo de detalle gracias a esas más de 80 fuentes de información que tenemos integradas en este cuaderno. Así que ahora yo podría copiar esto, volverme al proyecto por el cual yo quiera añadir esta habilidad, aunque recuerda que esto también lo vas a poder hacer a nivel global para que siempre puedas dar estas habilidades en cualquier proyecto de Google Antigravity, pero como yo lo voy a dar aquí, nuevamente voy a repetir el proceso,
poniendo por aquí una carpeta de estratega marca personal, el documento de skill.md y desde aquí pegándole toda esta información para que ahora siempre que quiera hacerle alguna pregunta sobre crecimiento de marca personal, pues realmente va a poder tener todas esas habilidades que le acabo de dar gracias a toda esa fuente de información de NotebookLM. Sobre NotebookLM, ten en cuenta que también por aquí tengo un vídeo donde hablo de todo detalle sobre esta herramienta. Y una vez sabemos esto, ahora sí, vamos a terminar con el último caso de uso, viendo ahora cómo Gemini actúa como un asistente personal. Y es que Gemini acaba de introducir a Personal Intelligence, haciendo que Gemini sepa qué información nos debe dar para nosotros. Esto se debe a que realmente le podemos dar acceso a las diferentes herramientas de Google que utilizamos, como Google, Gmail, Drive, etc., para que aprenda de quién somos nosotros y nos pueda dar una respuesta que sea 100% a medida para nosotros. Por ejemplo, si le preguntamos que queremos reemplazar los neumáticos de nuestro coche y si nos hace alguna sugerencia, en lugar de decirnos diferentes neumáticos que sean muy genéricos, pues realmente va a tener en cuenta qué coche tenemos nosotros y cuáles son los neumáticos ideales para el coche que realmente nosotros tenemos. Es más, sabe tanto de nosotros que realmente le podríamos incluso preguntar porque nos recuerde por cuál era la matrícula de nuestro coche y directamente nos la diría como si fuese una persona de nuestra familia. Y es aquí podemos ver cómo Gemini empieza cada vez a humanizar más la inteligencia artificial. Esto nos demuestra que ya no basta con conocer o estudiar un mapa, sino que hay que recorrer la ruta que más nos guste.